Hace tiempo hice una encuesta en Instagram sobre algunos conceptos que más les cuesta asimilar cuando estamos comenzando con JavaScript y entre los conceptos o las respuestas más comunes saltaron pues obviamente asincronía, callbacks, async await y promesas. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que pues nada, espero esto les ayude a entenderlo un poco mejor. Mi nombre es Pedro Plasencia, esto es Programación en Español, vamos al lío. Bien, para entenderlo todo, comencemos con programación síncrona. Cuando hablamos de programación síncrona nos estamos refiriendo a pues, la ejecución secuencial de una serie de instrucciones que escribimos en nuestro programa o script, es decir, una tras de la otra en el mismo orden en el que escribimos estas instrucciones. Por ejemplo, yo aquí podría definir algo como first name, aquí vamos a poner Pedro, ¿sí? Y aquí podríamos hacer un console log algo tal que así. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues todo se va a ejecutar en orden, es decir, primero se definirá pues, la constante con el valor Pedro, luego tendremos greet con hola y después se ejecutará el console log. Si hacemos esto y lo ejecutamos con node, pues simple y llanamente tendremos hola Pedro, es decir, estas dos cosas, estos dos valores van a estar definidos antes de llegar a esta instrucción. Bien, esto podría verse de una forma más clara con un gráfico tal que así. Sí, tenemos una primera acción, una segunda acción y una tercera acción. Cuando estamos hablando de programación síncrona, pues esto se ejecuta en orden 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuándo esto es un problema? Cuando, por ejemplo, nuestra acción 2, supongamos que hace una petición a un servidor, que es lo más común, ¿sí? Y esta petición toma más tiempo del que estábamos esperando, ¿sí? Por ejemplo, pues puede tomar, yo qué sé, 5 segundos. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestro programa? Si es síncrono, esto se va a detener aquí 5 segundos. Cuando tengamos la respuesta del servidor, pues la vamos a tener y luego va a continuar con la acción 3. Así que va a bloquear directamente la ejecución de nuestro script o de nuestro programa, cosa que no nos interesa. Nos interesa que esto siga funcionando, que el usuario pueda realizar acciones dentro de la página web o dentro del programa que estamos escribiendo, ¿sí? Mientras esto hace la petición y la petición retorna algo. Y cuando retorne queremos hacer pues cualquier cosa que tengamos que hacer con la información que ha retornado. Bien, entonces aquí es cuando entra justamente la parte asíncrona, ¿vale? Vamos a verlo a nivel de código. Por ejemplo, supongamos que estamos en un aeropuerto y tenemos aquí, por ejemplo, 3 funciones. Bien, para los 3 llamados para abordar el avión. Ups, un primer llamado, un segundo llamado y un tercer llamado, ¿sí? Ejecutado de forma síncrona, esto podríamos poner algo como así. Ups, se me fue aquí el log. Bien, si lo ejecutamos todo de forma síncrona, podríamos ejecutarlo aquí. Tendríamos primer llamado, segundo llamado y tercer llamado. Bien, por cierto, esto segundo. Y tercero. ¿Vale? Ahora, supongamos que el segundo llamado es asíncrono. Bien. ¿Cómo podríamos simularlo? Pues, por ejemplo, con un setTimeout. Bien, el setTimeout lo que recibe aquí es una función, ¿sí? Para ejecutar lo que sea, y pues, en este caso, una cantidad de milisegundos. ¿Bien? ¿Para qué? Para retrasar. Lo que vamos a hacer aquí es retrasar la ejecución de lo que sea que escribamos aquí, que sería pues el llamado al second call. ¿Bien? Esto, de hecho, lo podemos reescribir, ya vamos a ver, pero de momento vamos a dejarlo tal que así. Y aquí vamos a poner un console log de second call. Y aquí, pues, si ejecutamos el script, fíjate que va a ejecutar el tercer y luego el segundo llamado, ¿vale? Entonces, no estamos bloqueando la ejecución de nuestro script. Aquí, pues, estamos poniendo un pequeño ejemplo de asincronía, ¿vale? Y si te fijas, pues se ejecuta el primero, sigue hasta el tercero mientras el segundo está pendiente. Y cuando el segundo retorne algo, es decir, que se ejecute, pues entonces ahí habrá el console log del segundo llamado.
Bien, este es un ejemplo muy básico, ya vamos a ver ejemplos mucho más reales utilizando pues promesas y todo lo demás. Ahora bien, esta función que recibe aquí el setTimeout justamente es lo que llamamos una función callback. Una función callback es una función que se le pasa a otra función como parámetro, ¿sí? Y se ejecuta pues en algún momento dado dentro de lo que es el cuerpo de la segunda función, es decir, de la función que la recibe, ¿vale? Entonces, esto de hecho lo podríamos reescribir. Generalmente utilizaríamos las funciones callback, o veríamos las funciones callback definidas como funciones anónimas, es decir, como esta que está aquí, ¿sí? Sin embargo, esto lo podríamos redefinir como algo tal que así. Vale. Y aquí podríamos hacer en el second call un console log. Bien, y lo que estamos haciendo aquí es redefiniendo la función second call, la pasamos aquí como función callback, ¿vale? Y si ejecutamos aquí el node, aquí esto hay que pasarle la función, no la ejecución de la función, ¿vale? Aquí ahora sí, si hacemos un node index, tenemos todo funcionando tal cual lo teníamos antes, ¿vale? Aquí lo que estamos pasándole es justamente una función como parámetro a setTimeout, ¿vale? El callback sería second call, que haría el console log, después de 2 segundos. Ya está. Ahora bien, JavaScript es single-threaded, es decir, es monohilo, ¿vale? Y tiene pues una sola línea de ejecución. Sin embargo, lo que le permite a JavaScript funcionar de forma asíncrona son las APIs, ¿sí? Que exponen, pues, por ejemplo, los browsers o el mismo Node.js, ¿sí? A nivel de engine. Entonces, no voy a explicar esto en este vídeo porque ya tengo un vídeo explicando cómo funciona pues toda la parte del event loop y toda la parte del manejo de la sincronía con JavaScript. Te lo dejo en la descripción del vídeo y por aquí arriba también te aparecerá una tarjetita con el enlace al vídeo por si lo quieres ver en detalle. Continuando aquí con los callbacks, ¿vale? Podemos tener callbacks para manejar funciones síncronas y asíncronas por igual. Por ejemplo, ya vimos un ejemplo de función asíncrona con el setTimeout, recibe el callback y se ejecuta esto después de 2 segundos. Pero también lo usamos de manera muy habitual en JavaScript en funciones, por ejemplo, de arrays. Por ejemplo, un filter, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí, pues, yo qué sé, un array de datos, ¿sí? Y hacemos aquí y queremos filtrar los datos de este array, bien, fíjate que filter en este caso recibe también un callback, que en este caso lo podríamos definir usualmente como una función anónima, y aquí retornamos pues cualquier cosa, yo que sé, aquí esto recibe el callback a la data, bien, en este caso estamos trabajando con números, ¿sí? Y si hacemos aquí un console log de filtered data y ejecutamos esto, tenemos aquí pues la data filtrada con los números menores a 4, ¿vale? Esto pues lo que hace es ejecutar ese callback por cada uno de los registros del array. Y nos retorna, por supuesto, un array con los números filtrados. Ya está. ¿Cuál es el problema de los callbacks? Que podemos entrar en lo que llamamos un callback hell. ¿Y cuándo podemos entrar en este callback hell? Usualmente cuando trabajamos con operaciones asíncronas nos interesa que se ejecuten en cierto orden, como si fuesen justamente operaciones síncronas, ¿sí? Y aquí es cuando comenzamos a encadenar callbacks dentro de callbacks, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Tendríamos aquí, por ejemplo, un setTimeout. Algo tal que así. Supongamos que tenemos aquí 3 operaciones asíncronas, ¿vale? Una tarda 1 segundo en ejecutarse, la otra también, y hay una en medio que tarda 2 segundos. ¿Cómo veríamos esto? Vamos a comentar el resto para poder ver nada más esto, ¿vale? ¿Cómo veríamos esto a nivel de ejecución? Tendríamos primero, tercero y luego segundo. No nos interesa esto, nos interesa que esto salga en orden. Primero, segundo y después tercero. En este caso lo que podemos hacer sería encadenar estos setTimeouts y hacer algo como que dentro del primer timeout ponemos el segundo y una vez que se ejecuta el segundo, que se ejecute el callback del segundo dentro del mismo callback, ponemos el tercero, ¿sí?
Y esta es una forma de controlar un poco el orden de ejecución cuando tenemos operaciones asíncronas. Entonces ahí se ejecutará el primero, luego el segundo y después el tercero. Fíjate que se ejecuta en orden. ¿Por qué? Porque después de que se ejecuta un callback, dentro de ese callback se llama el AutoSetTimeout y dentro del callback de ese setTimeout se llama el AutoSetTimeout. Así que nos aseguramos de que las operaciones asíncronas se ejecuten de una forma síncrona. Bien, y esto es sumamente útil cuando tenemos, por ejemplo, datos que dependen de otros datos o llamadas a, pues, API RESTs, por ejemplo, a servidores o a servicios que dependen de llamadas anteriores o de resultados de llamadas anteriores. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues justamente que esto, si te fijas, se puede ir al infinito. O sea, puede ser una montaña horizontal de callbacks anidados, cosa que no nos interesa tener. Entonces, a partir de aquí, ES6 o ES2015 plantea o nos trae el uso de promesas, ¿sí? Para manejo de asincronía. Vamos a ver cómo se manejan las promesas. Las promesas en este caso nos otorgan una mejor manera de gestionar lo que son las operaciones asíncronas, ¿sí? De una forma mucho más legible, evitando el callback hell y además proporcionándonos cosas como, por ejemplo, para el manejo de errores o para mejorar el manejo de errores y hacerlo mucho más sencillo, ¿sí? Ahora bien, cosas que tenemos que entender aquí a nivel de promesas. No te preocupes que vamos a ver también pues el uso de fetch, por ejemplo, para consumir datos de un API y todo lo demás. Pero necesitamos entender primero, y ya vamos a ver por qué, el cómo funcionan las promesas y el cómo se estructuran, ¿sí? Primero que nada, entendamos que las promesas tienen tres estados, ¿sí? El pending, que es cuando ya lanzamos la llamada, digamos, y pues la promesa está esperando a completarse o a ser rechazada. El fulfilled, que es cuando la promesa pues justamente se cumple, ¿sí? Y nos retorna lo que sea que queramos retornar, ¿sí? O que queramos obtener. Y el rejected, que es cuando la promesa pues obviamente por una u otra razón falla o se rechaza. Entonces, para nosotros definir una promesa podemos hacer algo tal que así. Aquí en este caso definimos un promise, bien, con la palabra reservada new. Y esto recibe dos cosas. Resolve y reject. Vamos a encerrarlo por aquí. Y este resolve y reject lo reciben las promesas o nos lo ponen a disposición las promesas para nosotros definir dentro del cuerpo de nuestra promesa qué condiciones van a hacer que esa promesa se resuelva de forma exitosa o se rechace. Por ejemplo, partamos aquí de una constante llamada coffeeDrink, que pues va a decir simple y llanamente si he bebido o no he bebido café, ¿sí? Y aquí podemos definir pues una condición X. Si he bebido café, puedo resolver la promesa y pues enviar pues cualquier cosa aquí, ¿sí? Si no, vamos a rechazar la promesa con un mensaje de error de todavía no he bebido café, ¿vale? Ahora, para poder utilizarla, pues simplemente voy a hacer algo como myPromise. Y aquí pues justamente vamos a tener métodos que nos proporcionen la misma promesa, como por ejemplo el then, el catch y el finally, ¿sí? Y hay varias formas en las que podemos interactuar con la promesa o en las que podemos utilizarla. Por ejemplo, si utilizamos el then, aquí podemos acceder, ¿sí?, a lo que es el resolve de la promesa, es decir, cuando la promesa retorna lo que queremos que retorne, o por lo que es lo mismo, cuando la promesa se resuelve de forma exitosa, ¿sí? Pero también podemos proporcionarle aquí un callback para cuando falla. Sí, entonces supongamos que aquí definimos, yo qué sé, dos funciones. Success y failure. Entonces, la primera forma en la que podemos gestionar esto es pasándole directamente al then nuestro success y nuestro failure. Y esto lo voy a ejecutar dependiendo de si la promesa se resuelve o no se resuelve. En este caso, el coffeeDrink está inicializado en false, así que debería irse por aquí por el reject. Vamos a ver. Bien, y en efecto, por aquí nos dice todavía no he bebido café. ¿Vale? Lo que está haciendo aquí, lo que está pasando aquí, vamos a, por cierto, comentar el pequeño callback hell para que no estorbe por aquí. ¿Vale? Lo que está pasando aquí
es que estamos llamando a la promesa, ¿sí? Y le estamos pasando un callback para el caso de éxito y un callback para el caso de error. Como está entrando por el caso de error porque estamos rechazando la promesa, bien, va a entrar aquí, va a ejecutar el failure y nos va a hacer un console log del error, poco más, ¿sí? Si esto lo cambiamos a true, simplemente nos retorna true porque es la data que estamos retornando aquí. Aquí podríamos, yo qué sé, poner otro mensaje, por ejemplo, ya he bebido café, ¿sí? Y ahí está, ya he bebido café. Bien. Esta es una de las formas. La otra forma es, pues, encadenando no solamente el then y dejando el then, en este caso, solamente para el success. Y además tendríamos el catch. Y este catch nos sirve justamente para capturar errores. Bien. En este caso, el error en el caso en que la promesa sea rechazada. Y aquí podríamos hacer, pues, un console log del error. ¿Sí? Aquí, pues, nos ahorramos este failure, por ejemplo. Si volvemos aquí a ejecutar el caso de éxito, ¿esto qué es? Ok, ya. Aquí nos dice ya he bebido café. Si volvemos aquí a inicializar coffee drink en false y ejecutamos de nuevo el script, nos da el error todavía no he bebido café. Aquí entra en el catch, captura el error y nos da un console log del error. ¿Sí? Y por último podemos encadenar un finally. ¿Sí? Y este finally, pues simplemente recibe otro callback. Y aquí podemos hacer lo que nos plazca, vamos. El finally nos sirve como caso alternativo para ejecutar cualquier cosa que queramos ejecutar tras la resolución de la promesa, sea esta con success o sea esta con un failure, es decir, sea aceptada o sea rechazada, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos da el error, todavía no he bebido café, pero también se ejecuta el finally, esto siempre se ejecuta, ¿bien? Y si ponemos aquí en true, ups, ¿vale? Lo mismo, ya he bebido café y luego ejecutamos el bloque finally. Y aquí mismo también podemos encadenar promesas. Por ejemplo, aquí en el success yo podría decir, bueno, si esto... Vamos a volverlo a cambiar aquí al boolean. Sí. O bueno, aquí mismo, si hay data, ¿vale? Puedo retornar otra promesa. Es más, vamos a hacerlo así. Aquí directamente retorno otra promesa, ¿vale? Y digo que si hay datos, y si no, rechazo la promesa con un mensaje de me duermo. Y aquí podríamos encadenar, ¿vale? En este caso el success lo que está retornando es otra promise, así que yo podría hacer aquí otro then, ¿vale? Y aquí pues podemos hacer un console log de data. ¿Sí? Aquí dejamos el catch y el catch va a capturar cualquier error que se produzca en las promesas aquí encadenadas. Así que vamos a verlo. Si ponemos aquí esto ya está en true y ejecutamos esto, bien, tenemos aquí el mensaje de estoy despierto y esto siempre se ejecuta, que es justamente lo que retorna la primera promesa. Si aquí esto, ups, lo ponemos en false, nos dice todavía no ha bebido café, bien, así que de una vez se va por el rechazo de la primera promise, bien aquí en el catch, y ya está. Ahora supongamos aquí que yo en el resolve retorno directamente un false, ¿vale? Ya aquí captura el reject de la segunda promesa, ¿sí? Y dice por aquí, me duermo. Así que aquí podemos encadenar promesas retornando promesas, ¿sí? Y aquí con el catch, pues capturamos cualquiera de los errores de las promesas encadenadas. Ahora, también tenemos otra opción para lo que es gestionar varias promesas a la vez, que también es súper útil, ¿sí? Sobre todo si ya tenemos más de dos, pues conviene utilizar lo que es el promise all. Esto lo podríamos replantear de la siguiente forma. En este caso,
vamos a tener dos promises. Uno, myPromise, y el otro, awake. Como vamos un poquillo el formato, ahí está. ¿Y qué es lo que recibe el promise all? Esto lo voy a comentar, lo voy a dejar aquí comentado, ¿vale? ¿Qué es lo que recibe el promise all? Lo que recibe es un array de promesas, así que yo podría pasarle por aquí myPromise y awake, que son dos promesas, justamente. Y esto tenemos de vuelta los métodos then, catch y finally. Aquí vamos a refactorizar esto, por aquí no hay data, aquí podríamos valernos la misma constante, if coffee drinked, ¿vale? Y aquí pues hacemos un then. Y si alguno falla, ¿sí? Y aquí tenemos justamente el array que retorna. En este caso retorna el array de los dos resolves, ¿vale? Si esto lo pasamos aquí a false, nos trae pues el primer fallo, ¿bien? Que captura a través del catch, es decir, el primer rechazo del array de promesas, ¿vale? Entonces, esta es una forma de gestionar varias promesas para gestionarlas en lote, ¿sí? Eso sí, recuerda que si todas retornan la data, es decir, si todas son resueltas, ¿vale? De forma exitosa, pues nos va a retornar un array con toda la data. En caso de que alguna falle, pues nos va a traer pues directamente en el catch el error por el fallo. ¿Y por qué es importante saber cómo funcionan las promesas? Porque justamente cuando nosotros hacemos una petición a través de, por ejemplo, fetch, ¿sí? Fetch lo que retorna es una promesa de una respuesta, ¿sí? Entonces, a través de esto nosotros podemos saber que esto encadena un then, un catch y un finally también. Y no solamente eso, sino que podemos mezclar el fetch con pues también async await, por ejemplo. Async await en este caso es un azúcar sintáctico. Le llamamos azúcar sintáctico a pues justamente las mejoras a nivel de sintaxis, a nivel de lenguaje, ¿sí? Para gestionar de una forma mucho más legible y mucho más directa o más fácil cualquier cosa, ¿sí? Es decir, una mejora básicamente. Entonces, async await lo que representa es una mejora o una forma mucho más legible y más directa de gestionar las promesas. Sin embargo, hay algunas cosillas que tenemos que considerar al usar fetch. Bien, vamos a ver de qué cosas o a qué cosas me refiero. Vamos a utilizar aquí la API de JSON Placeholder, que es esta que está aquí. Bien. Y vamos a tener, pues nada, esto. Vale. Aquí podemos volver a utilizar el promise all, en este caso con fetch, ¿vale? Sin ningún problema. Podríamos hacer algo tal que post 1, ¿sí? Ups. Y aquí 2. Aquí le pasamos el ID 2. Y aquí podríamos hacer un promise all. Y le pasamos como array, en el array post 1, post 2. Y aquí de nuevo then y catch. Aquí podríamos utilizar directamente un console error. ¿Vale? Antes de eso, voy a comentar esto para que no estorbe por aquí en la ejecución. Sí, ni en los logs ni nada por el estilo. Y aquí, pues ejecutamos esto. Bien. Eso tiene un objeto response que también tenemos que pasar a JSON. Y para ello tenemos el método JSON, ¿sí? Que también retorna una promesa. Entonces, aquí lo que podríamos hacer sería algo tal que promise all, ¿sí? Esto le pasamos data. Hacemos un map para recorrer toda la data, porque recuerda que esto básicamente lo que nos retorna es un array con pues, el resultado de post 1 y post 2. Así que aquí podemos tener los responses de cada uno, y lo que retornamos será el response.json, ¿sí? ¿Esto qué es lo que retorna? Pues otro array de promesas, bien, porque JSON en este caso también retorna un promise, ¿sí? Si lo vemos aquí, lo que retorna es un promise. Y aquí lo que hacemos es encadenarlo como lo habíamos hecho antes.
aquí tenemos un console log de JSON response. Volvemos a ejecutar esto. Y ahora, si te fijas, tenemos un array con las dos respuestas de las dos promesas de las dos llamadas a fetch. ¿Sí? Esto vamos a verlo paso por paso por si acaso no te ha quedado del todo claro. ¿Vale? Tenemos aquí el promise all. Este promise all recibe... Vamos a ponerlo por aquí así para que se lea mejor. Entonces, lo que estamos haciendo aquí básicamente es lo siguiente. Primero tenemos dos fetch, ¿sí? Que recuerde que cada fetch retorna pues un promise, ¿sí? Con un objeto response. Ese objeto response es todo el objeto HTTP de la respuesta de la llamada, ¿vale? Entonces aquí ponemos en un promise all un array con estas dos llamadas a fetch y cuando esto retorne algo, lo que va a retornar son justamente esos objetos HTTP con todo el response de pues, las llamadas que hemos hecho. Un array con esas dos llamadas, con esos dos HTTP response. Y necesitamos extraer el JSON del body. Para ello tenemos un método JSON y ese método JSON también retorna una promesa. Y es por eso que estamos haciendo o construyendo aquí otro promise all, ¿bien? Y lo que estamos haciendo aquí con el datamap es construyendo un array a partir de pues, la llamada JSON de cada una de esas respuestas, ¿sí? Esto lo que va a retornar es algo muy parecido a esto, pero a través del método JSON. Y ya aquí vamos a obtener lo que es el body del response en el formato que nos interesa, ¿vale? Que es lo que estamos encadenando aquí. Aquí ya podemos hacer el console log y tenemos esto que está acá, ¿vale? Y en caso de que haya algún error, pues lo capturamos con el catch. Ahora bien, esto a nivel de legibilidad se puede mejorar bastante con lo que es el async await. Vamos a verlo. El uso de async await nos permite mejorar aún más la legibilidad cuando nosotros queremos que pues, una serie de instrucciones asíncronas se comporten de forma síncrona, por lo tanto sean más legibles y mucho más controlables, sobre todo si queremos que una cosa se ejecute en base o en función a la respuesta de una anterior o simplemente queremos que se ejecute en orden y ya está, ¿sí? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Async y await son dos palabras reservadas que nos ayudan a definir ciertas cuestiones. Por ejemplo, para nosotros utilizar el await, que básicamente es esperar a que algo responda lo que tenga que responder, ¿sí? Necesitamos englobarlo en una función asíncrona. Ojo, tenemos ahora mismo con la versión, por ejemplo, Node 18, tenemos top level await, es decir, que no necesariamente tenemos que englobar esto en una función asíncrona. Sin embargo, si no estamos trabajando con esta versión, pues sí que tenemos que englobarlo, ¿vale? Así que ojo con eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es definir una función asíncrona. Vamos a hacerlo de esta forma. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a coger esta misma petición. Y lo voy a poner, whoops, aquí. ¿Bien? Recordemos que fetch, en principio, lo que trae es el objeto HTTP response, así que tenemos que obtener lo que es el body en formato JSON a través de JSON, y esto también es otra promesa. Así que aquí podemos aguardar, ¿sí? O esperar también a la transformación de data JSON, ¿sí? Y aquí podemos retornar formatted data. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos aquí esperando a que esta promesa se resuelva y almacenando el resultado en data. Y aquí lo mismo, almacenando el resultado en formatted data. Bien. Si hacemos aquí la ejecución de myCall, vamos a comentar aquí lo que está acá arriba. Vamos a ponerle aquí, en vez de return, voy a poner un console log para que se muestre la data en la terminal, ¿vale? Y aquí tenemos la data, ¿sí? Ahora, si te fijas, aquí no estamos manejando errores. ¿Cómo podríamos manejar errores con esta aproximación? Pues básicamente englobando esto en un try-catch, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciéndole aquí? Intenta hacer esto y en caso de que falle, captura el error y me lo muestras. Por ejemplo, ¿vale?
Pero, aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que fetch no va a fallar en caso de que el error venga dado por un status HTTP. Es decir, si el servidor te retorna 404, 400, 500, etc., fetch no va a ir por el catch. O sea, el bloque que estamos definiendo no se va a ir por el catch. ¿Por qué? Porque esto va a irse por el catch cuando haya un fallo propio de fetch. ¿Sí? Por ejemplo, la conexión ha sido interrumpida o cosas por el estilo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es validar. Por ejemplo, si data.status, perdón, esto trae aquí un valor OK, ¿vale? Si esto ha fallado, pues nosotros mismos lanzamos un error. Por ejemplo, y aquí sí que captura el error y se iría por el catch. En caso de que esto no falle, pues sigue su ejecución normal, viene por aquí el formatted data, captura el JSON o retorna el JSON del body, ¿sí? Y hace el console log. Si simulamos aquí un error agregándole un A al ID del to-do, ¿sí? Fíjate que aquí nos da un error al realizar la petición inicial. Es decir, aquí entraría por este if, lanza el error y lo captura el catch. ¿Vale? En caso de que no, se viene por aquí y nos da la respuesta que esperamos. Pero esto no es todo. Puedes combinar cosas, es decir, puedes hacer un promise all con async await, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a hacer una prueba por aquí. Voy a comentar todo esto, ¿sí? Y primero vamos a definir aquí una función getToDo. Sí, esto va a ser una función asíncrona. Y vamos a recibir aquí el todo ID, por ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a esperar el response. Esto va a llamar a un fetch. Aquí vamos a ponerle la wait. Sí, nos traemos por aquí esto. Y aquí le agregamos el todo ID. ¿Sí? Vale. Teniendo esta función, podemos definir otra. Vamos a definir aquí un array de IDs, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que vamos a construir es un array de promesas. Aquí vamos a hacer un todoIDs.map. La función va a ser asíncrona, ¿vale? El callback del map. Y aquí vamos a hacer un await de getToDo, ¿vale? Pasándolo en este caso, aquí todoID. ¿Sí? Y retornamos el todo. Y una vez tengamos el array de promesas construido, lo que hacemos aquí es todo data, por ejemplo, await promise.all de todo promises. Todo promises. Y hacemos un console log de todo data. Si ejecutamos, por ejemplo, get all todos y ejecutamos por aquí nuestro script, tendremos por aquí el array con la data de los primeros 5 to-dos de JSON placeholder. Entonces, si te fijas, podemos hacer combinaciones entre estas cosas para, dependiendo de lo que quieras hacer, pues gestionar de una mejor forma y de una forma mucho más legible y directa nuestras operaciones asíncronas.
¿sí? Obviamente lo más recomendable es que utilices async await, pero también tienes a disposición las promises en caso de que tengas que construirlas. Y la idea es que, pues, obviamente tu código asíncrono, si lo necesitas, obviamente, simule, pues, un flujo síncrono, ¿sí? Para tener un mayor control sobre la data, sobre anidaciones, encadenamientos y, pues, obviamente, procesamiento en lote. Si te ha gustado este vídeo y espero haberte ayudado un poco a entenderlo mejor, pues deja tu comentario, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Desde aquí un gran abrazo y como siempre que tengas buen código.